¿Y si el niño ideal, el que todos admiraban, el que tenía un futuro brillante, el que saludaba con una sonrisa, terminara siendo el que desata la pesadilla? En el caso de Kip Kinkel, ese proceso de transformación fue tan silencioso como letal. Bienvenidos a una historia real que parece extraída de una novela oscura. Pero no hay ficción aquí, solo una vida rota por dentro, mientras por fuera todos creían que iba todo bien. Kipland Philip Kinkel nació el 30 de agosto de 1982 en Springfield, Oregon, una pequeña ciudad que parecía, a primera vista, un buen lugar para criar una familia. Sus padres, Bill y Faith Kinkel, eran profesores muy respetados. Creían firmemente en la educación, el orden y la excelencia. En su hogar, la perfección no era una opción, era el estándar. Y así fue criado Kip, entre libros, rutinas estructuradas y una silenciosa pero implacable presión por destacar. No se permitían errores. La torpeza era corregida, las emociones minimizadas. Kip debía convertirse en el reflejo de sus padres, disciplinado, brillante, ejemplar. Desde pequeño, algo en él no encajaba del todo. A los 6 años, comenzó a mostrar signos de dificultad para procesar emociones, de una impulsividad que se salía de los márgenes. Pero en vez de alarmarse, sus padres endurecieron el molde. Cuando a los 9 años Kip fue diagnosticado con dislexia, la familia lo vivió como una amenaza, no como una oportunidad para comprenderlo mejor. El niño no encajaba en el ideal, y eso simplemente no era aceptable. Kip aprendió a simular, aprendió a mentir, a decir lo que sus padres querían oír, a repetir las palabras correctas, mientras por dentro hervía una tormenta. Descubrió que su verdadero yo no era bienvenido, y como tantos otros jóvenes con dolor sin nombre, empezó a construir una versión falsa de sí mismo. Y así, mientras en la escuela lo describían como tímido pero inteligente, y sus padres lo mostraban con orgullo, Kip se sumergía en una oscuridad interna que nadie quiso mirar. Era retraído, solitario, obsesionado con la violencia desde temprana edad. No era una fascinación superficial. Lo macabro lo reconfortaba. Las armas, las explosiones, el caos, eran las únicas cosas que parecían resonar con su mundo interior. A los 12 años le rogó a su padre que le comprara un arma. No fue un impulso pasajero. Kip sentía que tener una pistola era tener control. Era poder. Su padre, después de mucha resistencia, accedió. Le compró una pistola calibre .22. En vez de alarmarse, pensó que podía canalizar esa obsesión como una forma de disciplina, de enfoque. La negación camuflada de pedagogía. Pero lo que nadie veía, ni siquiera Kip con claridad, era que su mente estaba al borde del colapso. Las voces en su cabeza, literalmente, comenzaban a susurrarle cosas. Alucinaciones auditivas que lo llamaban inútil, que lo incitaban a matar, que lo ridiculizaban. Fue diagnosticado más adelante con esquizofrenia paranoide, pero en ese entonces nadie hizo las preguntas necesarias. Nadie escuchó los gritos que no se emitieron en voz alta. Kip vivía en un mundo de doble filo. Por fuera seguía el guión. Estudiaba, asistía a clases, sonreía en las fotos. Por dentro pensaba en matar a sus compañeros. No por odio hacia ellos específicamente, sino por un odio profundo hacia sí mismo, hacia el sistema que lo había moldeado, hacia todo lo que no podía controlar. A los 15 años, las cosas empezaron a escalar. Su comportamiento en la escuela se volvió errático. Fue arrestado por intentar comprar una pistola robada. En su mochila encontraron una lista de cosas que odiaba, que incluía la escuela, la vida, los niños populares. Fue suspendido, citado a orientación, pero nada más. Todo se trató como una fase adolescente. Al día siguiente, Kip cenó a sus padres en su propia casa. Luego cenó solo en la cocina, junto al cadáver de su madre. Limpió lo que pudo y esperó. Al día siguiente, el 21 de mayo de 1998, Kip entró a su escuela secundaria, la Thurston High School, con un rifle semiautomático escondido bajo su abrigo. Disparó contra sus compañeros. Dio a 25. Solo se detuvo cuando varios alumnos lo redujeron por la fuerza. Cuando la policía revisó su habitación,
Encontraron cuadernos llenos de notas. Odio mi vida y debo terminar con ella. Dios no está aquí. Quiero hablar y saber cómo se siente. Era un grito de auxilio que nunca había sido escuchado. No era simplemente un caso de violencia juvenil. Era un caso de desconexión absoluta. Ahora detente por un momento, porque esta historia no es solo la de un joven asesino. Es la historia de un sistema familiar que rechazó la imperfección, de una sociedad que aplaude la imagen, pero nunca investiga el dolor que se esconde detrás, de unos padres bien intencionados pero emocionalmente ciegos que confundieron éxito con salud mental. Es también la historia de una obsesión cultural por crear niños perfectos, sin reconocer que la perfección no es humana, que moldear a un niño como si fuera un proyecto de excelencia, como si fuera un currículum o una escultura, es robarle su humanidad. ¿Y qué ocurre cuando niegas a alguien su derecho a ser imperfecto? Cuando toda debilidad es corregida, toda tristeza ignorada, toda ira reprimida. Ocurre esto. Lo más perturbador es que Kip no era un monstruo por naturaleza. Era un ser humano devastado, lleno de dolor sin nombre, lleno de voces que le decían que debía desaparecer. Y nadie se detuvo a preguntarle si estaba bien. Porque el niño perfecto no puede estar mal, ¿verdad? El caso Kinkel nos obliga a mirar el espejo de lo que exigimos a las nuevas generaciones. Vivimos en una era donde desde muy jóvenes se les exige excelencia académica, habilidades sociales, talento artístico, equilibrio emocional, un cuerpo ideal, popularidad en redes y, por supuesto, una sonrisa constante. Pero nadie habla del costo psicológico de vivir bajo ese yugo. Muchos adolescentes en silencio se sienten exactamente como Kip. No van a disparar, no van a matar, pero se están muriendo por dentro, viviendo vidas vacías mientras fingen que todo está bien, tragando ansiedad, frustración, rabia, tristeza, mientras el mundo les aplaude por ser ejemplares. Y esa es la raíz de este horror. No solo la enfermedad mental, sino el abandono emocional que produce la obsesión por la perfección. Hoy, Kip Kinkel cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tiene más de 40 años. En 2023, escribió una carta pública pidiendo que su condena fuera revisada, alegando que ya no es el adolescente quebrado que fue. La sociedad se dividió. Algunos lo ven como un asesino sin redención, otros como un alma rota que fue desoída hasta el final. Pero más allá del castigo, el caso sigue siendo un espejo, una advertencia brutal. Porque Kip no era un otro tan distante. Era uno de nosotros, un hijo, un estudiante, un chico al que todos veían como inteligente, incluso sensible, pero nadie vio lo que importaba. Nadie vio la soledad. Nadie vio al niño asustado que no podía con el mundo, pero que jamás se sintió con derecho a decirlo. La cultura de la excelencia nos está devorando lentamente, y los monstruos que genera no nacen con garras, nacen con uniformes escolares, mochilas al hombro, boletines brillantes y sonrisas falsas. Quizás es hora de hacer una pausa, de dejar de buscar niños perfectos y empezar a criar seres humanos completos, con emociones, con errores, con límites, con espacios para decir no puedo más. Porque mientras no lo hagamos, el próximo Kip ya está entre nosotros. No se ve como un monstruo, pero grita en silencio. Y cada día esa voz se vuelve más fuerte.